Vamos a comenzar, Bezrat Hashem. Bienvenidos a todos. Después de este periodo vacacional, nos encontramos en el año 2021, un año esperado por todos, ¿no? La gente ya no soportaba más el 2020. El 2020 ya quedó atrás y estamos en un nuevo comienzo. Pero, ¿qué esperar de este año 2021? ¿Qué esperamos que suceda? Hay muchos que optan por hacer ciertos rituales para tener un buen año. Tú puedes ir al supermercado los días previos al 1 de enero y vas a ver cómo venden ropa color rojo y amarilla ahí junto a las cajas, o uvas, ¿no? La gente dice, por favor, yo quiero comenzar el año comiendo 12 uvas. Nosotros no tenemos que hacer todo eso. Tenemos Baruch Hashem, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que es en Tishrei, fue el comienzo del año. Pero aún así, este tipo de fechas nos sirve emocionalmente para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar de nuevo. Y eso es importante. Siempre es importante darnos la oportunidad de empezar. Pero no son los colores los que importan. Para nosotros el amarillo o el rojo o el azul o el blanco, todo eso nos da lo mismo. ¿Qué es lo importante para nosotros? Empezar con esperanza. ¿Qué tan importante es hoy tener esperanza? Después de todo lo que pasamos, después de todo lo que vivimos, uno entra con miedo al 2021. Te asomas tantito así por el calendario y dices, híjole, Bezrat Hashem, esperemos que sea un buen año, esperemos que nos vaya bien, esperemos que todo funcione. Es importantísimo tener esperanza, porque sin ella uno no tiene para qué levantarse por la mañana y no puede ir a dormirse por las noches. ¿A qué me refiero? Todos necesitamos un motivo para levantarnos de la cama, pero también necesitamos un motivo para cerrar los ojos en la noche y dormir tranquilos. La esperanza nos da ambas cosas. No importa lo que hayas pasado ese día, te vas a dormir con la esperanza de que mañana será mejor. Y ya cuando llega ese mañana, despiertas con la motivación de levantarte y empezar. Empezamos también en este ciclo, en el calendario judío, a leer el libro de Shemot. El libro de Shemot nos habla de el éxodo, de la esclavitud, de Moshe, de Egipto, nos dice muchas cosas. Pero hay una que sobresale por todas las demás al comienzo de la historia. El creador del mundo decide que ha llegado el momento de sacar a la nación judía de Egipto. ¿Quién es el elegido para esta misión? El gran señor de todos los profetas, Moshe Rabbenu. El creador se aparece a Moshe y le dice, Moshe, tú tienes la tarea de ir a sacar al pueblo. Entre muchos pretextos, Moshe dice uno, Behen lo yaminuli. Yo voy a ir con el pueblo, les voy a decir que tú me mandaste y no me van a creer. Veloish me obekoli, no me van a escuchar. Kiyomeru lo nirá eleja Adonai. Me van a decir, ni siquiera habló Dios contigo. Tú, Moshe, eres un fraude. ¿Por qué el pueblo diría eso? Si a ti te vienen a dar una buena noticia, una noticia que esperas, una noticia que ansías, lo primero que harías es decir, wow, gracias. Moshe tiene otra visión. Moshe dice, la gente cuando escucha una buena noticia va a decir, no es verdad. No me van a creer, no me van a hacer caso. ¿Por qué Moshe piensa que van a reaccionar de esa manera? En realidad, Dios se molesta con Moshe y le dice, Moshe, ¿tú crees que no te van a hacer caso? Dime, ¿qué tienes en la mano? Moshe responde, tengo un bastón. Ah, maravilla, pues
arrójalo a la tierra. En ese momento, el bastón de Moshe se transforma en un nahash, en una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Tú quieres dar una muestra de que Dios te mandó, vas a hacer un truco de magia. ¿Ustedes alguna vez estuvieron con algún mago, con algún payaso en una fiesta de cumpleaños? Por dar ejemplos, ¿no? Te quiere dar un impacto, te agarra el sombrero y saca un conejo, saca una paloma y vuela. No saca una serpiente. Una serpiente es muy agresivo. Una serpiente es algo que está de más. ¿Por qué de repente una serpiente? Dice el comentarista Rashi, Dios le está mostrando a Moshe su molestia. La serpiente es el símbolo del lashon hara, de la gente que habla mal, de la gente que agrede sin razón. Así fue la serpiente al principio de la historia, la que hizo caer al primer ser humano del mundo y a su esposa, Adán y Jabá. Le dice Dios a Moshe, ¿por qué hablas mal de mis hijos? ¿Por qué dices que no van a creer? ¿Por qué dices que no te van a escuchar? Inmediatamente la serpiente aparece como un regaño a Moshe. Continúa la plática y le dice Dios, quiero que metas tu brazo dentro de tu pecho, dentro de tu ropa, la saques. Moshe lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Yadó Metzorat Kashaleg. Tiene la mano llena de lepra. Dice el comentarista Rashi una vez más, ese es el castigo que se le daba a la gente que hablaba mal de otros. Le salían manchas en la piel. Moshe, hablaste mal del pueblo judío. Dijiste que no te van a creer. ¿Por qué eres negativo? ¿Por qué hablas mal de ellos? Esta es la señal de la molestia de Dios. Pero yo les pregunto, ¿Moshe estaba fuera de lugar pensando eso? Moshe piensa que el pueblo no va a hacer caso. ¿Moshe está muy equivocado o tiene un poco de razón? ¿Qué es lo más natural? La verdadera explicación es que el ser humano tiende a perder la esperanza con el tiempo, tiende a perder la fe. Ustedes, cuando eran chiquitos, alguna vez acompañaron a su papá a comprar algún billete de lotería o compraron alguno ustedes por primera vez. Seguramente ustedes se aprendieron los números de memoria. Seguramente llegaron a su casa y le dijeron a su papá, papá, ¿cuándo es el sorteo? ¿Y cómo nos vamos a enterar que vamos a ganar? ¿Y qué vamos a hacer con el dinero? Entonces, el papá te dijo, mira, es el domingo, es el miércoles, es el viernes, sea lo que sea. Y llegó el día y lo primero que hiciste al despertar fue ir con él. Y le preguntaste, papá, ¿ganamos? ¿Ya salió el número? ¿Tienes el periódico ahí? Entonces, te decía tu papá, pues no, no ganamos. Mira, lo compramos, pero no ganamos. Bezrat Hashem, ya dirá Dios para la próxima. Y entonces la segunda vez fuiste a comprar y pues ya un poco menos de emoción. Y otra vez le preguntabas a tu papá y te decía, no, hijo, no ganamos. Seguramente, conforme pasó el tiempo, llegaste y le preguntaste, oye, papá, ¿para qué perdemos nuestro dinero? ¿Por qué estamos comprando estos boletos? Ya, mejor regálame los 10 pesos, regálame los 30 pesos. ¿Para qué los gastas? Con el tiempo, las expectativas no son las mismas, la esperanza se pierde, la emoción se va, uno se acostumbra a no soñar. Imagine ahora todo ser humano lo que pasó a la nación judía después de 2 siglos en Mitzrayim. 2 siglos de esclavitud. De esos 2, hubo uno casi completo, más de 80 años de dureza, de extremo dolor, de angustia. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre dice, ¿creo en la salvación o prefiero ya no creer en nada? Cuando Viktor Frankl escribe su experiencia en los campos, dice un detalle extraordinario. Él dice que la mayor parte de la gente moría en los meses de las fiestas de Año Nuevo. ¿Habían escuchado ese detalle o no? La gente moría en diciembre
más que en todos los meses anteriores. Gente que aguantó, gente que estuvo viva enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, morían como moscas en los campos. Y él dice, ¿por qué morían en ese mes más que en otros? Y él decía, porque la fe, la esperanza, les hacía estar vivos. Y todos ellos ansiaban llegar a diciembre con sus familias. Soñaban en estar juntos en la cena de Año Nuevo y soñaban con estar con los suyos. Y eso los mantenía con vida. Cuando de repente empezaba el mes y no veían para cuándo, no veían salvación, no veían una puerta de salida, empezaba su situación a decaer y empezaban a debilitarse y empezaban a enfermar y ya cuando llegaba el fin de mes ya estaban muertos porque habían perdido la esperanza que los había mantenido con vida. Es lo que platica Viktor Frankl en su experiencia personal. Pero esto es el ser humano normal tiende a perder la esperanza con el tiempo. Pues Moshe no estaba tan equivocado. Moshe dice, yo voy a llegar con ellos y les voy a decir, mira, me mandó Dios a salvarte. No van a creerme nada. Van a estar decaídos, van a estar con molestia, se van tal vez a enojar conmigo de cómo me atrevo yo a darles falsas esperanzas. Pero ahí es donde se revela una peculiaridad que Dios vio en nosotros. Dios se molesta con Moshe y dice, no creas que ellos van a estar desahuciados. Ve con ellos. Y lo primero que cuenta la Torá, llegó Moshe con el pueblo, dijo, llegó la hora de la salvación y entonces vaya amén ha'am, el pueblo sí creyó. Tenemos un chip integrado que si lo sabemos identificar, lo sabemos oprimir, vamos a ver que tenemos la fuerza de tener fe y esperanza a pesar de todas las caídas y a pesar del tiempo. El pueblo sí creyó. Tenemos la fuerza de creer, pero a veces está todo nublado, a veces está todo empañado y olvidamos la capacidad que tenemos. Así que este año nosotros tenemos que empezar con fe, tenemos que empezar con esperanza, a pesar de todo lo que vivimos el año anterior. Si nosotros nos fijamos en la historia de la Torá, encontramos en el libro de Bereshit a dos individuos que la Torá menciona que lloraron. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Quiénes son los individuos que lloran? Normalmente la Torá no habla de este tipo de emociones, ¿no? Habla de sucesos, habla de pactos, habla de leyes, pero no habla mucho de los sentimientos del ser humano. Le dice, Itzhak lo iban a matar y su papá con el cuchillo acá, y no te dice Itzhak estaba llorando, no te dice. Hay midrashim, hay etcétera, pero en la historia bíblica toraica normalmente no se mencionan las emociones humanas, a menos que haya una enseñanza importante de por medio. Yo quiero enfocarme en dos de ellas. ¿Cuáles son dos de ellas? En el libro de Bereshit, Jacob Avinu, Jacob el patriarca, cuando tuvo que engañar a su padre para recibir sus bendiciones, se hizo pasar por el primogénito, su hermano se enteró, quería matarlo, Jacob se escapó, lo asaltaron en el camino, le quitaron todas sus pertenencias y llega al lugar en donde se va a ubicar temporalmente para contraer matrimonio. Y de repente, dice la Torá, vio a Rachel. Rachel es su alma gemela. Y en eso se acercó, la besó y lloró. Así dice la Torá. Lloró. ¿Por qué lloró? ¿Qué pasa con Jacob? ¿Por qué llorar? Ustedes ya están pensando, sí, el matrimonio lo deprimió y ya veía. No es por ahí. ¿Por qué lloró Jacob Avinu? Hay muchas explicaciones. Rashi dice que tuvo una visión profética, que sabía que no iba a ser enterrado junto con ella. Sabemos que Jacob
Está enterrado en Meharat Machpelah junto con Lea. Es su segunda mujer, pero no con la primera, con Rachel. Entonces, esa es una explicación de que por eso lloró. Sin embargo, hay otra explicación y es fantástica. Cuando Jacob se tiene que escapar de la casa de sus padres, es un golpe muy fuerte. Él se tiene que ir, alejarse de sus papás, a lo desconocido, no sabe qué le depara el futuro, pero no lloró. Lo asaltaron en el camino, no lloró, tampoco. Cuando llega al lugar en donde se va a casar, ahí llora. ¿Por qué ahí sí y anteriormente no? Este momento es mejor que los anteriores. Antes está fugado, su hermano lo va a matar, el sobrino lo asalta en el camino. ¿Por qué no llora? Sin embargo, cuando llega y ve a su próxima esposa, ahí sí derramó lágrimas. ¿Por qué? Dicen los jajamim, porque en realidad el llanto de los grandes no es un llanto de angustia, no es un llanto de ya me quebré, no, es un llanto de esperanza. Jacob vino cuando se da cuenta que no todo está perdido, ahí empieza a llorar. Cuando ve que va a contraer matrimonio, ve que hay un nuevo comienzo, ve que hay esperanza, hay futuro, entonces llora. Es un llanto de emoción al ver que todavía hay esperanza. No es un llanto de angustia. Y por eso la Torah lo menciona. Hay un caso también muy parecido. El caso de Yosef. Yosef Atzadik. También la Torah dice que lloró. Pero ¿cuándo lloró? Cuando sus hermanos lo echaron a un pozo, no. Sus hermanos lo querían matar, lo echaron a un pozo con serpientes y alacranes, y Yosef no llora. Lo venden como esclavo. Yosef no llora. Lo acusan de intento de violación y no llora. Lo meten a la cárcel, no llora. Lo dejan olvidado ahí y no llora. ¿Cuándo llora? Cuando ya está con sus hermanos, ya vinieron, se están cumpliendo los sueños proféticos que él tuvo hace mucho tiempo. Él está viendo que se está cumpliendo lo que él siempre ansió. Entonces lloró. Cuando ya vio que todo está por terminar, cuando ya vio que hay esperanza, entonces lloró. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no controlamos lo que vivimos. Nos podemos quebrar, nos podemos romper, podemos caer en la angustia y en la desesperanza. O podemos aguantar, 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 aguantar y en cierto momento veremos la salvación. No hay tragedia eterna. Las cosas no son así. Nosotros en el mundo ya nos volvimos locos. ¿Por qué? Porque ya no confiamos en nada ni en nadie. Cuando platicábamos nosotros hace 6 meses, decíamos, no, primero Dios, ya va a salir la vacuna, ¿no? Así estábamos platicando. Y ya ahora que salió, no, salió muy rápido. La verdad no confío. Es muy rápido, es muy rápido. Oye, pero llevabas meses rogando porque saliera. Estabas pidiéndole a Dios, ilumina a la ciencia, a los médicos, a los científicos, por favor, dales una solución. Llegó la solución. No, seguramente no es la buena. Pero bueno, viste que Netanyahu se inyectó. Yo así le platicé a una persona, le dije, oye, ¿qué estás hablando? Ya, yo vi la fotografía, yo vi la nota. Netanyahu arremangado y recibiendo la vacuna. Y me dice, no le vacunaron lo mismo que a nosotros. Vete a saber qué le pusieron. Ah, bueno, si a esas vamos, entonces ya, ¿saben qué? Cerremos todo, compremos lugar en el Beta Jaim, seguramente hay algunas ofertas. No, señores, no podemos pensar así. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza. Si estamos viendo que Baruch Hashem, las cosas van avanzando, tenemos que tener paciencia, tenemos que aguantar. Ya estamos por el final, pero el proceso nos puede dejar enseñanzas importantes en el camino. Este año caótico que vivimos, el 2020, guárdenlo en la Genizá.
no lo vuelvan a abrir. Ya, Baruch Hashem, lo dimos por muerto al 2020. Pero con todo y todo, nos tiene que dejar algo a nosotros. Ya lo vivimos, ya pasamos por ahí. Somos mejores, salimos más fuertes, aprendimos algo o no aprendimos nada. Moshe Rabbenu, regresando a la historia y a la plática que tuvo con Dios esa primera vez, Moshe Rabbenu le dice a Hashem, vamos a suponer que yo acepto. Vamos a suponer que voy con el pueblo y le digo, el Creador te va a sacar de aquí. Ok, vamos a suponer que lo hago. Ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Qué les voy a decir? ¿Han leído esta pregunta en la Torá? Es insólito lo que yo acabo de citar. ¿El pueblo judío no conoce a Dios? ¿No saben de quién les están hablando? No entiendo. Nosotros venimos de unos antepasados muy importantes. Venimos de Abraham Avinu. Abraham conoció a Dios y le transmitió a sus hijos los valores. Llegó Isaac, llegó Jacob, las 12 tribus, sus descendientes, y de repente me dices que nadie sabe nada. De repente van a preguntar cómo se llama, quién es Dios. Esa es una pregunta lógica. Es un pueblo de desconocidos que acaba de bajar de la luna y nunca ha hablado con nadie y de repente les vas a presentar a Dios. ¿O es gente que sabe de lo que le estás hablando? Lo curioso es que Dios no le dice eso. No le dice, oye, Moshe, ¿de qué hablas? Hashem le contesta, cuando te pregunten cómo me llamo, diles, la respuesta es, y dice la Torá, Eheye, Asher Eheye, yo seré el que seré. No entendimos la respuesta, no entendimos la pregunta, y tal vez la respuesta nos hizo más complicado entender la pregunta. No estamos comprendiendo nada. ¿Por qué no saben cómo se llama Dios? ¿Y qué tipo de nombre es este? Y después, Dios le dice a Moshe, diles Eheye Shelahani, diles que el que seré me mandó. ¿Qué significa todo esto? Pues llegan los comentaristas y nos dicen, ¿qué significa seré el que seré? Les voy a dar dos explicaciones. Explicación número 1, la del comentarista por excelencia, Rashi. Dice Rashi, Eheye Imam Betzara Zot. Dice Dios, yo seré el que está con ustedes en este sufrimiento. Y seré también el que estará con ustedes en otros sufrimientos. Tú dile al pueblo de Israel que yo siempre estoy ahí. Ese es mi nombre. Mi nombre es yo estoy contigo siempre. Y voy a estar aquí y voy a estar también en sufrimientos posteriores. Sin embargo, después la indicación es una sola frase, Eheye Shelahani. No les digas, seré el que seré, solamente una vez, seré. ¿Por qué cambia? ¿Por qué omite una de las frases? Porque Moshe le dijo a Dios, Dios, espérame tantito, frena ahí. Tú me estás diciendo que yo le tengo que ir a decir al pueblo que estás con ellos en esta y en otras tragedias posteriores. ¿Va a haber tragedias posteriores? El pueblo va a escuchar eso y se va a volver loco. ¿Tú quieres que yo les diga desde ahorita que van a venir más golpes? No los hemos sacado de una. ¿Y quieres que les avise que van a venir más? Entonces, el Todopoderoso le dice a Moshe, tienes razón, tienes toda la razón. Diles un nombre nada más. No les digas, seré el que seré. No les digas, yo estoy en esta y estaré en otras. Diles, estoy con ellos en esta. Ya no les menciones las otras. Ya cuando sucedan, entonces yo les voy a informar que estoy ahí. Pero ahorita no les vamos a decir que van a venir más angustias y tragedias. Esa es una explicación de lo que significa este nombre de Dios tan importante. Pero voy a dar una segunda. La segunda dice el Rambán, Nachmanides, uno de los grandes pensadores, líderes en toda la historia del judaísmo.
Dice Nachmanides, Eheye asher eheye. ¿Qué significa seré el que seré? Escuchen bien las palabras. Que Shem sheata ovea imi, kach ani ovea imach. Dios dice, ¿tú quieres saber quién soy? ¿Tú quieres saber cómo me comporto? Pues depende de cómo seas tú conmigo. Yo no tengo una forma de ser definida, dice Dios. Yo, el creador, dependo de ti para ver cómo me comporto. Yo seré, ¿quién seré? Pues el que tú seas. Esa es la explicación de Nachmanides. No es seré el que seré y estaré con ustedes en otras ocasiones, no. Es otra explicación por completo, pero es muy profunda, muy fuerte, muy intensa. Tú le preguntas a Dios, Dios, ¿cómo eres tú? ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Depende cómo seas tú. Tú, ser humano, tú individuo, tú me vas a definir a mí, Dios. Y aquí es donde nos impacta, hay un shock, un cortocircuito en nuestra cabeza. ¿Cómo? Yo voy a definir quién es Dios. Yo voy a definir cómo se va a comportar el creador del mundo. Dios me sigue a mí. Normalmente pensamos que Dios es inalcanzable. No puedes afectarlo de ninguna forma. Dios es Dios y tú eres un ser humano que está ahí y le haces caso y a veces no, y vas pasando la vida y tienes una misión, pero de ahí a que digamos que tú le das forma a tu creador y que tú defines cómo él se comporta contigo, hay un universo de diferencia. Y es lo que dice aquí Nachmanides. Tú no le preguntes a Dios quién es, porque Dios te va a enviar la pregunta de regreso y te va a decir quién eres tú. Pero, ¿de qué estamos hablando? Vamos a explicar un poquito más. Dice Rab Haim Mibolojin en su libro Nefesh HaHayim, dijo el rey David, Adonai Tzileja al Yad Yemineja, Dios es tu sombra. ¿Qué significa Dios es tu sombra? ¿Qué es eso? Siempre que leen ustedes este versículo, que Hashem es tu sombra, ¿qué se imaginan? Pues si yo me muevo, Dios se mueve. Si yo levanto la mano, Dios levanta la mano. Pero hay una explicación más profunda. ¿Qué pasa si tú a tu sombra le muestras un dedo? La sombra te muestra un dedo. Si le muestras dos, la sombra te muestra dos. Y si le muestras 5 dedos o 10, pues la sombra va a repetir. Escuchen bien lo que dicen los jajamín. ¿Tú quieres ver a Dios en tu vida? Tú defines con cuánta intensidad Dios posará contigo, con cuánta intensidad Dios se va a revelar en tu vida. Tú le muestras a Dios un grado de cercanía, lo vas a percibir con un grado de revelación. Le muestras a Dios 3 grados de cercanía, vas a recibir 3 grados de revelación. Tú vas a poner los decibeles de cuánto va a sonar la divinidad en tu día a día. Hay gente que puede decir, yo no percibo a Dios, yo no siento al creador del mundo, yo no siento al todopoderoso. Ahí hay una falla y la falla no viene de arriba, la falla viene de abajo. Quiere decir que tú no estás lo suficientemente fuerte y cerca como para sentirlo fuerte y cerca. Les quiero leer un poquito lo que dice el Rambam en su libro Moreh Nevuchim. Palabras realmente impresionantes. Dice Maimónides, si tú te encuentras cerca de Dios en tu pensamiento, ¿pero qué significa cerca de Dios en tu pensamiento? Que estás completamente conectado al 100%, conexión absoluta y total. No puede ocurrirte nada malo. ¿Escucharon bien las palabras o no? No te puede pasar nada malo si tú estás
completamente conectado con Dios. Y si de repente te desconectas un poquito, acorde al nivel de desconexión, es el nivel de ausencia divina que va a haber en tu vida. No es algo que venga de arriba, es algo que viene de abajo. Si tú estás con Dios al 100, Dios está contigo al 100. Tú estás al 50, Dios está contigo al 50. No depende de Él, depende de ti. Nosotros tenemos que tener mucha fuerza para podernos mantener firmes en nuestra mente, en nuestra alma, a pesar de todo lo que vivimos alrededor. ¿Saben a qué se puede comparar el mundo y la vida humana? A un tornado. Tú puedes observar un tornado. ¿Qué es lo que pasa? Se lleva todo a su paso. Una fuerza incontenible. ¡Pum! Todo queda destruido. Pero en el centro del tornado, en el punto cero, no hay movimiento. Todo sucede alrededor. Pero hay un punto central en donde hay calma absoluta. No hay movimiento. Todo el movimiento es alrededor. En el punto central, todo está tranquilo. Todo es calma. Eso es lo que nos piden a nosotros en la vida. Te piden que mantengas firmeza, fe, calma, esperanza, a pesar de que a tu alrededor todo está volando. Todo es un caos. Pero tú tienes que estar tranquilo, con calma absoluta. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No es algo fácil. Lo que estoy escribiendo no es nada sencillo. Pero hubo grandes sabios que lo consiguieron. Voy a hablar de uno de ellos. Cuenta el Talmud sobre Rabbi Hanina ben Teradión. Este jajam vivió en una época muy compleja, muy complicada, en donde había decretos en contra de la Torá, donde estaba penado con la muerte enseñar los valores de Dios. Y cuenta el Talmud que a Rabbi Hanina ben Teradión lo capturaron porque enseñaba Torá en público, con un Sefer Torá agarrado a su cuerpo. Lo capturaron y obviamente sin clemencia lo sentenciaron a muerte. Se lo llevaron, lo envolvieron con el Sefer Torá, con el que él mismo enseñaba. Lo envolvieron con el Sefer Torá, le prendieron fuego. Y no solamente eso, lo rodearon con algodón, con telas húmedas para que se tarde en quemar, para que sufra, para torturarlo. No lo iban a dejar ir con facilidad. ¿Quién estaba ahí presente? Aparte de mucha gente, su propia hija. Su propia hija lo está viendo morir, lo está viendo sufrir. Y entonces le dijo, papá, qué terrible lo que está pasando. Qué doloroso que estás viviendo esta experiencia tan terrible. Tu vida va a acabar mediante una tortura en manos enemigas. Le dijo el papá, Rabbi Hanina, hija, tranquila, no muero solo. Están quemando también al Sefer Torah. Y cuando Dios venga y busque la venganza por su Torah, buscará la mía también. Rabbi Hanina ben Teradión logra tener un pensamiento elevado y dice, Dios sigue aquí conmigo, yo me agarro de su Torah y cuando Dios rescate su Torah, me rescatará con ella. Pero no acaba la historia ahí. En ese momento, los alumnos del Jajam, que también estaban ahí presentes, le dijeron, Jajam, ma atarroé, ¿qué estás viendo? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué estás viendo? No sé cuántas opciones hay. ¿Qué está viendo? Fuego. ¿Qué está viendo? Nosotros esperaríamos, como todas las historias, ¿no? Un túnel con una luz. Al final, no, no fue lo que dijo Rabbi Hanina. Rabbi Hanina contestó, ¿saben lo que yo veo? Gevilim Misrafim. Los pergaminos se están quemando, pero Otiot,
lo que son las letras del Sefer Torah, por Hot, están volando hacia el cielo. ¡Qué visión tan impresionante! Los pergaminos se queman, pero las letras no se queman. Las letras vuelan, escapando de las llamas, buscando la supervivencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta visión? ¿Es un delirio? ¿Es un mensaje? ¿Es una profecía? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dicen los jajamín, el mensaje es clarísimo. Tú puedes vivir dentro de las llamas. Estás viviendo dentro del fuego y ves que se consume todo lo que hay a tu alrededor. Pero hay una parte que no puede consumirse porque las llamas no llegan a ese punto. Son las letras, la santidad, la kedushá, la esencia y el alma no pueden afectarse con las llamas. El alma del judío, el alma del hombre, el alma del ser humano, no puede ser exterminada por las llamas. Eso simboliza la actitud, el espíritu y la esencia de cada uno de nosotros. Lo que vives a tu alrededor te afecta y te quema y duele y se siente, pero tu alma te pertenece. Tu alma no puede salir afectada. Las llamas no llegan hacia ese punto cero del tornado. No hay movimiento. Esto es la actitud de cada uno de nosotros ante lo que vivimos. Nadie puede sacarte de tus casillas. Nadie puede hacerte enojar. Nada ni nadie decide cómo vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a esa parte. Tú eres el que elige. Aunque el mundo se caiga a tu alrededor, tú decides cómo vas a actuar. Tú decides cómo vas a reaccionar. Y esto es lo que Dios le enseñó a Moshe. Le dijo, Moshe, ¿tú crees que el pueblo ya no cree? ¿Tú crees que el pueblo ya no tiene fe? ¿Tú crees que los sufrimientos de 2 siglos les afectaron tanto como para perder la esencia y el espíritu? Pues no es así. El pueblo, en contra de todos los pronósticos, conserva la fe, conserva la esperanza y sí cree en un mejor futuro. Esto, en otras proporciones, es aplicable a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Por más que hayamos vivido el 2020 en cierta forma, hoy vamos a darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Yo no sé si alguien tenga playeras o pulseras que digan yo sobreviví al 2020, pero si es que las hay, cómprense una, póngansela y aumentenle una frase y sobreviviré también al 2021. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos la obligación de ver las cosas con fe y de ver las cosas con la cabeza en alto y tener una esperanza de que las cosas sean mejores. Porque cuando tú muestres esperanza, Dios te va a mostrar compañía. Porque Dios es tu sombra. Tú muéstrale a Dios qué hacer contigo. Demuéstrale que ya no tienes fe en nada, pues no vas a recibir nada tampoco. Demuéstrale que si quieres, entonces lo vas a tener. Tú le dictas al creador la tonada, la música que te van a tocar a ti. Y así dice el Zohar HaKadosh, el famoso libro escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, nos dice unas palabras impresionantes. Dice el Zohar en Perashat Lech Lecha, Beit Arutá diltata ishtakach itarutá le'ela. Con el despertar de aquí abajo, se despiertan las cosas allá arriba. Porque no hay despertar arriba a menos que haya despertar abajo. Hay una Mishnah en Masejet Avot que dice que el hombre siempre tiene que estar consciente qué hay arriba de él. Dice, da, male mala mimja. Tienes que saber qué hay arriba de ti. Esa es una forma de leerlo. Pero hay otra forma de leerlo.
da. Tienes que saber. Male, mala, mimja. ¿Qué es lo que hay arriba? Es de ti. Todo lo que ocurre ahí arriba viene a raíz de tu comportamiento. ¿Quieres cosas positivas? Muéstrale a Dios que quieres cosas positivas. ¿Quieres un buen año? Muestra que tienes esperanza en un buen año. No puedes decaer, no te puedes quebrar. Hay que encontrar la manera de salir de esto. Sobrevivir al 2020 no es simplemente seguir con vida. Uno tiene sus propósitos de año nuevo, ¿no? Todos los años pasados, seguramente sus propósitos eran bajar de peso. Digo, yo no estoy hablando personal contra nadie. Hay muchas cámaras apagadas, yo no veo cuánto pesan, no estoy midiendo cinturas, pero es un propósito universal, ¿no? Que la gente dice, yo este año voy a bajar de peso. Y los dueños de los gimnasios son inteligentes, te cobran anual o semestral. Ellos no te cobran por semana porque saben que nada más vas a venir una. Saben que a la segunda semana ya no hay nadie. Entonces te cobran semestral o mensual. Este año hay que cambiar los propósitos. Ya no vamos a decir voy a bajar de peso. Hoy nuestro propósito es tener un año positivo, no solamente sobrevivir a él. Queremos tener un año bueno, un año productivo, un año en el que podamos sonreír y sobre todo tener calma mental y emocional a pesar de todo lo que vivimos a nuestro alrededor. Hay que tener fe, hay que tener una sonrisa y tú sonríele a Dios y vas a ver cómo te sonríe de regreso con mucho mayor intensidad. Bezrat Hashem, nos seguimos viendo por aquí. Bienvenidos ya después de las vacaciones. Saludos a todos. Que tengamos Berajá y Atzlajá. Un año fantástico, extraordinario, con mucho éxito, Bezrat Hashem, para todos nosotros. Todo lo bueno. Muchas gracias, Rab. Titla Mitzvot. Igualmente, todo lo bueno. Hazak Baruch, David, muy bonita clase.